Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de vectores, en esta ocasión vamos a mirar qué pasa cuando nos dan dos puntos en un plano cartesiano y con base en esos dos puntos hay que armar un vector y a ese vector hallarle las componentes rectangulares. Para este caso entonces nos dan un ejemplo que vamos a resolver y con base en este ejemplo vamos a resolver esa actividad que tenemos ahí. Recordemos que un vector siempre se representa con una letra mayúscula, por ejemplo el A, y arriba debe tener una flechita que lo caracteriza como un vector. Si la letra no tiene esa flechita, quiere decir que no es un vector, sino que es un punto cualquiera en el plano cartesiano. Entonces acá tenemos dos puntos, A y B son puntos porque no tienen flecha arriba, diferente del vector AB, que sí sabemos que va a ser una flecha representada en el plano cartesiano. Entonces, como me están pidiendo el vector AB, las componentes rectangulares de AB, yo primero voy a poner en este plano cartesiano los puntos A y los puntos B. Para este caso vamos a empezar entonces con el punto A, que sería el 3,5. Entonces recordemos que esta es la parte en X y esta es la parte en Y. Lo mismo en B. Esta es la parte en X y esta es la parte en Y. Entonces empezamos con el 3 en X, entonces cuento desde el origen 1, 2, 3 en X y 5 en Y. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el punto A. Solamente es un punto, no hay que trazar flecha porque recordemos que como no tiene la flecha arriba, no es un vector. Entonces solo el punto. Vamos ahora con el punto B, que sería menos 1,2. Entonces menos 1 en X, menos 1 en X y 2 en Y. Entonces 1 y 2. Y aquí quedaría entonces el punto B. Ya teniendo ubicados los dos puntos A y B, ya puedo trazar el vector que va desde A hasta B, en esa dirección, o sea, desde A hasta B. Quiere decir que el vector vendría siendo este de aquí, uniendo estos dos puntos. Entonces vamos a hacer la línea correspondiente al vector AB. Ahí tenemos nosotros entonces la línea trazada del vector AB. Ojo que hay que ponerle la dirección porque siempre es una flecha, como va de A hasta B, la dirección del vector vendría siendo esta. Y con base ya en este vector vamos a mirar cuáles son las componentes rectangulares de A a B. Para eso, desde donde inicia el vector, que sería aquí en el punto A, nosotros vamos a asumir que aquí hay un inicio del plano cartesiano, suponiendo. Y vamos a contar entonces las componentes en X, que sería entonces la componente ABX, ¿sí? Y la componente en Y, que es esta de acá, que sería la componente ABY. Y contamos cuántos cuadros o cuántas unidades se desplaza ese vector en X y en Y. Vamos a contar entonces en X cuánto se desplaza el vector. Como acá es donde empieza, entonces vamos a contar hasta donde acaba la flechita, que sería entonces 1, 2, 3 y 4, porque aquí es donde acaba la flecha. Como fueron 4, pero hacia la izquierda, quiere decir que la componente en X de este vector sería entonces menos 4. Negativo porque me moví hacia la izquierda. Y ahora vamos con la componente en Y de este vector, que sería entonces 1, 2 y 3, porque acá es donde acaba el vector. Y como me moví 3 hacia abajo, entonces sería 3 negativo porque me moví hacia abajo. Entonces quedaría menos 3. Y aquí entonces ya tengo las componentes rectangulares del vector AB, que sería menos 4, menos 3. Por lo que me moví hacia la izquierda en X, por lo tanto queda negativa esta componente, y hacia abajo en Y, por lo tanto también queda negativa esta componente. Ya con esto, entonces vamos a resolver esta actividad poniendo cada uno de esos puntos en el plano y haciendo los diferentes vectores que tenemos ahí. Tenemos entonces un nuevo plano cartesiano, donde entonces vamos a determinar las componentes rectangulares de los vectores que nos dan acá. Recordemos que los vectores vienen siendo los que tienen
flecha arriba. Y los demás vienen siendo simplemente puntos en el plano cartesiano. Vamos primero a ubicar estos puntos en el plano cartesiano y luego empezamos a determinar cada uno de los vectores a ver qué componente tienen. Vamos a empezar ubicando el punto C, que es 3, menos 2, entonces me muevo 3 en X y menos 2, o sea, para abajo, menos 2 en Y. O sea que aquí sería el punto C. Vamos con el punto D, que es D, menos 3. Entonces sería 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. 1, 2 y 3. Acá quedaría entonces el punto D. Vamos con el punto E, que sería menos 4, menos 3, que entonces sería menos 4 en X y menos 3 en Y. Acá sería entonces el punto E. Vamos con el punto F, que es menos 1,4, entonces menos 1 y 4 hacia arriba. Acá sería entonces el punto F. Y nos queda uno que es el punto G, que entonces sería 4 a la derecha y menos 1 hacia abajo, por lo que es negativo. Entonces este es el punto G. Ya como tengo todos los puntos en mi plano cartesiano, puedo proceder a poner este primer vector, que es el CD, y mirar cuál es su componente rectangular. Vamos a ubicar los puntos entonces C y D, que son estos. Entonces, como voy de C a D, voy a unir estos dos puntos para formar un vector. Aquí tenemos entonces nosotros el vector CD, y recordemos que la flecha apunta hacia D porque la dirección es de C a D. Entonces ahí nos queda la dirección de este vector. Hay que hallarle las componentes rectangulares a ese vector. Entonces recordemos que esto tiene una componente en X, que sería esta chiquitica, y una componente en Y, que sería esta de acá. Voy a contar en X. Como voy hacia la izquierda, porque es la dirección que me apunta el vector, entonces cuento cuántos cuadros me tengo que mover. Aquí cuento y me tengo que mover un cuadro a la izquierda, por lo tanto, la componente en X de este vector vendría siendo menos 1. Y ahí coloco entonces el menos 1 en la componente en X. Ahora voy a contar cuántos cuadros me tengo que mover hacia abajo, porque es hacia donde apunta el vector, para mirar cuál es la componente en Y. Entonces empiezo desde acá y cuento un cuadrito. O sea que también la componente en Y sería menos 1. Y ahí ya tengo entonces las componentes rectangulares del vector CD. Vamos ahora con el vector GF. El vector GF sería el que viene desde el punto G hasta el F. O sea que entre estos dos puntos voy a trazar una flecha. Aquí tenemos entonces la raya trazada entre G y F, pero como voy desde G hasta F, la flecha quedaría apuntando para este lado. Y recordemos entonces que esto tiene una componente en X, que sería esta de acá, y una componente en Y, que sería esta de acá. Ya lo único que hay que hacer es contar cuántos cuadros hay hasta que llego acá para tener la de X y cuántos cuadros hay hasta acá para tener la de Y. Vamos a contar entonces, desde G vamos a contar en el eje X, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y como conté hacia la izquierda, entonces ese 5 es negativo, entonces la componente en X del vector GF sería menos 5. Vamos a ponerla allí. Y ahora vamos a colocar entonces la componente en Y, que como el vector nos indica hay que contar hacia arriba, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y como fue hacia arriba, entonces ese 5 es positivo. Y lo colocamos allá. Ahí quedan entonces las componentes del vector GF, de G hasta F. Ojo que es diferente si nos dicen el vector de F a G, porque entonces ya la flecha quedaría señalando para este lado, porque es de F hasta G. Vamos con el vector CE. Entonces desde C hasta E va a haber un vector. Vamos a trazar ese vector de ahí. Aquí trazamos entonces la rayita desde C hasta E. Y como voy de C a E, entonces la flechita queda para este lado y esa sería la dirección del vector.
queda calcularle entonces las componentes rectangulares a ese vector. Para eso recordemos que esta sería la componente en X y esta la componente en Y. Entonces voy a contar cuánto me tengo que mover en X, cuántos cuadritos hay para saber cuál es la componente rectangular. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero como conté hacia la izquierda, ese 7 es negativo y lo coloco allá. Y ahí ya teniendo el menos 7, entonces ahora vamos a contar cuántas componentes hay en Y. Y como voy hacia abajo, porque es la dirección del vector, entonces cuento 1. Como fue hacia abajo, entonces sería menos 1 negativo. Y la pongo allá. Ahí nos queda entonces el vector de C a E resuelto. Vamos ahora con el siguiente, que sería de E a D. O sea, desde E hasta D. Este sería el vector que tengo que hallar. Vamos a trazar entonces este vector. Aquí entonces trazo la raya desde E a D y como voy de aquí hacia allá, entonces coloco la flecha en esa dirección. Vamos a mirar aquí, porque entonces nos estamos desplazando hacia la derecha. Vamos a mirar cuántos cuadros. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros hacia la derecha, que sería entonces la componente en X, porque en ese eje es en el que estoy contando. Entonces colocamos el 6. Y aquí si nos fijamos, este vector está completamente horizontal, no tiene ninguna inclinación, entonces en el eje Y no me estoy moviendo para ninguna parte. Cuando pase eso, entonces en el eje Y, como no me muevo, entonces la componente sería 0. Se puede dar el caso que entonces el vector sea totalmente recto, vertical, entonces ahí me estoy moviendo en Y, pero en X estaría quietecito, o sea que en X, para ese vector que estuviese en esta posición, sería 0. Vamos con el penúltimo vector, que sería de G a C, o sea, desde G hasta C. Entonces trazamos la raya desde G hasta C, y como voy de G a C, entonces la flecha iría en esta dirección. Hacemos lo mismo, cuento cuánto me tengo que mover en X y cuánto en Y. Aquí en X, entonces hasta donde termina el vector, cuento un cuadro. Entonces como me moví hacia la izquierda sería menos 1. Y en Y, como me tengo que mover hacia abajo, un cuadrito que es hasta donde termina el vector, entonces como moví hacia abajo también sería menos 1. Y ahí nos queda entonces el vector GAC, que es prácticamente parecido al vector CD. Y nos queda el último, que sería el vector desde D hasta F. Vamos entonces a trazar esta raya de D a F. Aquí tenemos entonces la rayita desde D hasta F. Y como voy desde aquí hasta acá, entonces coloco la dirección de la flecha, es la de acá. Y nuevamente hacemos el conteo desde donde empieza el vector, que sería en X acá, hasta acá termina el vector, y cuánto tengo que subir hasta que llego nuevamente hasta donde termina el vector. Vamos a contar entonces desde aquí hasta aquí cuántos cuadros hay. Sería 1, 2 y 3. Como conté a la izquierda sería entonces menos 3. Y ahora vamos a contar cuántos cuadros hay hacia arriba. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuadros. Y como los conté hacia arriba serían entonces positivos. Y ahí nos queda entonces resuelta esta actividad uniendo estos puntos y convirtiéndolos en vectores dependiendo de cómo nos van diciendo que lo hagamos y hallando las componentes rectangulares de cada vector. Mucho ojo, si cuento hacia la izquierda o hacia abajo, entonces negativo es la componente, o si cuento hacia arriba y hacia la derecha, entonces la componente es positiva. Siempre la idea es contar cuánto se desplaza o cuánto se mueve el vector dentro del plano cartesiano. Si les gustó el video, no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.